Likutei Halachot, las leyes de Tefilá, en el tomo de Or HaChaim, la primera halajá sobre las leyes de la oración. Está escrito en el Shulchan Aruch lo siguiente: Bekaitz omrim morid hatal. Durante el verano, en el Amida recitamos que descienda el rocío. Y en el invierno, Bajorev morid hageshem, que descienda la lluvia. Im lo amar geshem machazirim. Y si la persona durante el invierno no se le olvida y no dice geshem, lluvia, sino dice rocío, queremos que él regrese otra vez y repita la bendición. Ubetal em machazirim. Y si está en el verano, está supuesto recitar morir hatal y se olvida y dice que descienda la lluvia, está bien, no se requiere que él tenga que repetir la bendición. Y lo vamos a explicar por qué. Shulchan Aruch lo habla de una forma y lo explica más detalladamente. ¿Por qué? Pero ahora Rabbi Natan le va a dar una explicación de acuerdo a lo que Moharán 159. Kital vegeshem Nasim al yedei limud Torah, porque el rocío y la lluvia se crea a través del estudio de Torah. Es decir, la lluvia, el rocío y el estudio de Torah, todos son una. Y lo vamos a explicar. Vivjinat, en el aspecto de lo que está escrito en Devarim 32:2. Ya'arov kmatar likhi tizal katal imrati. Lo que Moshe Rabbeinu dice en Parashat Hazino, en la Parashat de la visión de Moshe, cuando él habló al pueblo de Israel antes de fallecer, y dice que mis palabras serán como lluvia que gotea, y mis enseñanzas fluirán como el rocío de mis palabras. Así serán. Lo que voy a acabar de hablar, lo que voy a decir ahora es lo siguiente. Y todo depende de la oración. Porque cualquier estudio de Torah depende de la oración. Rabbi Arush nos dice cada rato que cualquier estudio de Torah, si no es precedido con oración, entonces puede ser lo que dijimos, lo lishma, que no es por el bien de los cielos, sino te puede llegar. Rabbi Natan lo explica y Rabbi Arush lo dice, te va a hacer daño, porque la persona puede llegar muy fácilmente a sentimientos de orgullo, confusiones, llegar a entender mal y herejía, etc. Entonces es muy importante preceder el estudio de Torah con oración y después del estudio de Torah con oración, hacer un sándwich de oración. Que Moshe Katuv Rabbeinu, como explicó Rabbi Nachman en Likutei Moharán 8, en el aspecto de lo que está escrito en el profeta Joel 4, versículo 18, Umayan mi Beit Hashem Yetze, y hay un manantial que sale de la casa de Hashem. El Mayan, la oración, es la casa de Hashem, y el manantial corresponde a la Torah. Miren allí lo que está escrito en Likutei Moharán. Zeyarov kamatar, y esto es mis palabras gotarán como la lluvia, como está escrito en Devarim 32:3. El versículo continúa diciendo: Kishem Hashem ekra, porque en el nombre de Hashem clamaré o llamaré, es decir, Hayenu, Vejinat Fila, el aspecto de la oración. Entonces, hemos dicho que la lluvia, el rocío, la Torah, todo esto depende de Shem Hashem Ekra, en clamar al nombre de Hashem. La oración, porque a través de esto podemos ameritar este intelecto para poder estudiar la Torah de una forma adecuada. Y a través de esto podemos causar que descienda el rocío de bendición y la lluvia.
Ki'itar Bedivrei Rabbeinu, porque está escrito en las enseñanzas de Rabbi Nachman, Likutei Moharan 159, Shayedei Limud HaTorah, Azai, Kishezohe Shetorato Ole Leashchina, porque a través del estudio de Torah, en este momento la persona puede ameritar que su estudio de Torah pueda ascender hacia la Shekhinah, y poder crear de esta unión una abundancia espiritual y una abundancia material física. Desde Yamin Usmol, Sheyesh Beatorah, y esto se refiere al lado derecho e izquierdo que está en la Torah, como dijimos en Proverbios 3:16, donde dice que largos días están a su mano derecha y riquezas y honor en su mano izquierda. Entonces podemos ver que el lado derecho corresponde a la espiritualidad, o el lado del fuego, y el lado izquierdo, que corresponde al agua, también corresponde a las riquezas y el honor, como explicamos en versículo 3, capítulo 3:16 de Proverbios. Miren allí, Aval mi she'en torato olev la Shekhinah, pero la persona cuyo estudio de Torah no asciende hacia la Shekhinah, la presencia divina, umiteva shatorah it olet, y de acuerdo a que cuando la Torah es en el aspecto del fuego, porque el fuego, como dijimos en Jeremías 23:29, donde Hashem dice, mis palabras no son como fuego. Entonces el fuego, dijimos, que tiene la naturaleza de ascender. Entonces, debido a esto, Betochkach nace Laila, Umekhin Alav, Hagardine Nimusim. Entonces, se apoderan unas fuerzas impuras de este estudio de Torah y la cortan y la destruyen para que no pueda elevarse. Benazemisetal, Torah o lehefech. Entonces esto, si la persona no tiene el suficiente mérito, entonces su estudio de Torah no alcanza la presencia divina, pero por lo menos tiene una bendición en el que él, aunque no ascendió, resultó que tiene una clase de bendición, sea física o espiritual. Pero si la persona completamente no es digno, estudia con malas intenciones completamente, entonces es lo opuesto, es completamente maldición. Corresponde a la palabra tal, tiene el valor numérico de 39, que puede ser rocío, bendición, o puede ser lo opuesto. Existe un rocío de maldición que daña a la vegetación, etc. Entonces, este 39 corresponde a las 39 labores. La maldición que Hashem le dio a Adán, de con el sudor de tu frente trabajarás y comerás pan. Entonces, no tiene que ser así. Esa maldición no tiene que ser realizada. El hombre tiene el poder de elevarlo a través de ¿qué? Su estudio de Torah y su oración. Miren allí, desde Vejinat Yamin Usmol, y esto corresponde al lado derecho y al lado izquierdo, Ain Sham Heitev. Miren allí muy bien para entender estos conceptos que vamos a hablar. Desde Vejinat Tal Vegeshem, y esto corresponde al rocío y la lluvia. Kishefa Gashmiut u Vejinat Geshem, porque la abundancia material, física, corresponde a la lluvia. Porque es así, porque miren la misma palabra, Geshem, Gimel, Shin, Mem, y Gashmiut, Gimel, Shin, Mem. Tienen las mismas letras, la raíz. Entonces, lo material es representado por el aspecto de la lluvia. Porque cualquier abundancia es llamada bajo el nombre de Geshem, de lluvia. Porque cuando el estudio de Torah sí asciende al aspecto de la Shekhinah, a la presencia divina, que corresponde a la fe,
que la Shejinah, la presencia divina, es llamada la reina o Malhut, reinado, y la Emuná en los Sfirot también tiene este aspecto de reinado, es representada por la Emuná, la Shejinah, el Malhut, el reina. Alken nace mize bejinat geshamim. A través de esto, entonces, podemos crear bendición, flujo divino, que es representado a través de la lluvia. Shem bejinat emuná, que corresponden a la fe. Que Moshe Katav Rabbeinu b'makom acher, como escribió Rabbi Nachman en otro lugar. Nikutei Moharan, parte 2, la lección 5. Alken Bajoref, por eso es que durante el invierno, Sheikar Limud HaTorah Balayla, donde la esencia del estudio de la Torah es por la noche. ¿Por qué? Porque en los países donde entre más al norte uno está, por ejemplo en la tierra de Israel, aquí oscurece a las 4:30, 4:40, entonces las noches son muy muy largas, y entre más en Europa, donde vivía Rabbi Natán, en Ucrania, las noches eran muy muy largas, y en el verano lo opuesto, en el verano oscurecía 9, 10:30, 11 de la noche y amanecía muy temprano, entonces las noches eran muy cortas, completamente lo opuesto. Entonces, en el tiempo de invierno, cuando las noches son muy largas, el estudio de Torah principal es durante la noche. Y Neemar, porque en ese tiempo se cumple lo que está dicho en el Talmud: Lo ivre leile ela legirsa. La noche no fue creada sino sea para estudiar. La única razón por la cual Hashem creó la noche es para el estudio de Torah. Y la noche corresponde al aspecto de la fe, la emuná, que Moshe Katuv, como está escrito en Salmo 92, versículo 3, de Bunatja Valelot, y tu emuná, tu fidelidad, la emuná de Hashem durante las noches. Alken, por lo tanto, Halimud Shelomdim Az y Olele Ashkinah. El estudio de Torah que se realiza en ese momento es para elevar a la Shejinah, She'i Bejinat Emunah, que corresponde a la fe. Kilimud Shelomdim Balayla U Karov Yoter Lalot El Ashkinah. Porque el estudio de Torah que uno realiza durante la noche es mucho más cerca y elevado a la Shejinah. Hen Mitzar Hadam. Esto también es en dos aspectos: en el lado del que aprende, y también en el lado del recipiente, que en este caso el recipiente es la presencia divina. Porque la persona puede anularse a sí mismo más y aferrarse más al Creador, mucho más por la noche que por el día. Porque esto es debido a que las personas normales reposan de su perseguir las actividades de este día, estar ocupados con el trabajo, etcétera, las cosas de este mundo, que Moshe Katuv Rabbeinu, como explicó Rabbi Nachman en Likutei Moharan 52, sobre el mejor tiempo de la oración personal es durante la noche. Vegam hashchina ismucha leadam halomed balayla umakshevet lekolo. Y también la presencia divina está mucho más cerca a la persona que estudia durante la noche y está atenta a su voz, como está escrito en Lamentaciones 2, versículo 19. Kumi roni balayla, levántate y canta. Y nuestros sabios dicen que esta palabra roni, canta, también quiere decir aprende y ora, reza, plegaria durante la noche. Lerosh hashmugot, al principio de las guardias. Shivhi hamaim libech nohach pene Hashem, derrame en sus corazones como agua mirando hacia el rostro de Hashem. Precisamente nohach pene Hashem daika, mirando al rostro de Hashem, que Ashkinah krova elav ve'u nohach pene Hashem mamash, porque la Shejinah está mucho más cerca de la persona y es como que él literalmente está mirando hacia el rostro del Creador.
porque durante la noche la presencia divina está en los mundos inferiores. Y es como algo parecido a lo que está escrito en Bereshit 8:9, que la paloma no encontró un reposo. Y la esencia de su reposo es sobre la persona que está estudiando en ese momento. Vivjinat, en el aspecto de lo que está escrito en Salmo 84, el versículo 4. Gam tzipor matzabait, y también una ave, un pájaro, ha encontrado su hogar, que Moshe Katav Vatikonim, como está explicado en las meditaciones y el Zohar, los libros de Kabbalah. Alken Bajoref, por lo tanto, durante el invierno, Shelomet Balayla, Shealimut Balayla, donde la esencia del estudio de la Torah es durante la noche. ¿Por qué? Porque dijimos que las noches son más largas. Hi Olea Shechina, Shehi Bechinat Emunah. Ese estudio asciende hacia la Shechina, que corresponde a la fe, la Emunah, como hemos hablado. Alken Nase Mize Bechinat Geshamim. Entonces, por eso es que podemos crear de esto el aspecto de las lluvias, como hemos hablado. Alken Omrim Az Batfilah Morid HaGeshem. Y por eso es que se recita durante el tiempo del invierno Morid HaGeshem, que descienda las lluvias.